Señores, y en el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante. Tenemos a un internacionalista, especialista en, valga la redundancia, en derecho internacional, es abogado, también teólogo, también fue varios años registrador de títulos de la jurisdicción del Distrito Nacional y también es maestro y catedrático de la Universidad Nacional Evangélica. Tenemos con nosotros en el día de hoy al licenciado Franklin Martínez Burgos. Bienvenido a este programa Bienvenido, Seguridad y Defensa. bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Me siento muy privilegiado por este espacio y más que todo, gracias al Señor también por la oportunidad. Bien, y en el día de hoy pretendemos conversar acerca de Sí. este conflicto de Israel y Gaza. ¿Nos podría decir y ponernos en contexto qué está pasando en estos momentos? Vimos que en el día de hoy se cumplió un año del inicio de ese conflicto. ¿Cuál es, ya luego de un año, cuál es la perspectiva, qué se está viendo, qué se está trabajando en ese ambiente de la guerra? Bueno, es un conflicto que es bastante complicado. Ayer se conmemora un año, el 7 de octubre, el ataque que perpetró Hamas en Gaza. Y eso ha traído una serie de secuelas bastante graves y que al día de hoy, en vez de las partes llegar a un acuerdo, lo que hace es pues agudizarse a raíz de todo lo que esto implica con relación al, al grupo de Hamas, grupo Hezbollah, entre otros elementos. Claro, para entender a plenitud la realidad de todo el engranaje de este conflicto, hay que enmarcarse a los antecedentes de la Franja de Gaza y también todo relativo a lo que conocemos como el territorio palestino. Bien, doctor, aprovechando que usted esté aquí, un experto en estos temas de Medio Oriente, Oriente Medio, luego haríamos un programa para que veamos las diferencias entre este tema territorial. ¿Nos podría usted de alguna forma breve explicar eh, qué determina más en función de la diferencia que hoy se da, o sea, la lucha que se está dando en la Franja de Gaza, si la situación de cómo Israel participa, determina lo que ocurre en el día a día en la Franja de Gaza, o necesariamente es un tema vinculado a ideología, religión, o es un tema eminentemente territorial? Bueno, para entender la realidad del conflicto, hay que ir más allá de lo normal y ver a las dos caras de la moneda, a ver cuál de los dos tiene la razón o tratar de entenderlo. Y en el caso de Israel, hay que remontarse a su historia y esto inicia eh, siglo antes de Cristo con la promesa, la tierra prometida, eh, habitada por los cananeos, y que en su momento esa tierra, lo que conocemos como la Franja de Gaza, eh, o la tierra de Israel o de Palestina, fue parte de Egipto. Luego vinieron estos pueblos nómadas, la habitan. Israel, eh, posteriormente, después de ser liberado por Dios de Egipto, cruza el Golfo de Suez, que hoy, o Canal de Suez, como se le pudiese llamar, y entonces hace sus primeros asentamientos. En ese ambiente, Israel tiene una historia, se forma la nación, viene la historia de Israel en el desierto, llega a Canaán, luego que llega a Canaán, ocurren una serie de eventualidades, viene la monarquía, se divide en Israel de las 10 tribus del norte, las 2 tribus y media del sur. Las 10 tribus del norte tenían como capital Samaria, las 10 tribus del sur, las 2 tribus del sur tenían como capital a Jerusalén.
Y en esa misma línea, discúlpeme usted, doctor, que lo interrumpa, aprovechando que ya usted está definiendo de forma con mucha propiedad el origen, si ese mismo origen de alguna forma es el que ha determinado, porque hay una corriente de intelectuales que subdividen de alguna forma, si este es un conflicto que su origen, lo que determina hoy, es un tema eminentemente ideológico, religioso, o esto ya tiene un contexto histórico a partir del 1948 con aquella resolución que le otorga ese terreno, ese territorio a, a Israel. O sea, si, ¿de qué lado estamos más cerca? ¿Del histórico o del ideológico, teológico? O del teológico en este caso. Van todos entrelazados. Todos. Van todos entrelazados. Tienen que ser una Porque combinación. cuando hablamos de Israel, hablamos de la posesión histórica de lo que conocemos como Palestina. Y ese Israel histórico posee esta tierra hasta el año 1000, hasta el 135 después de Jesucristo, cuando es desterrado y llevado a la diáspora por el emperador Adriano. Ahí termina la historia del Israel antiguo. Y entonces muchos pro Israel le preguntarán a los que están del lado de los palestinos, dame los datos de los árabes, de estos grupos, en ese momento, a nosotros abandonar la tierra, porque no habían árabes en ese momento. ¿Qué pasa? El emperador Adriano lo que hace es que lo esclaviza, lo destierra y entonces convierte ese territorio en la provincia Siro-Palestina. Y entonces, ¿qué ocurre? Cae entonces el Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo, y entonces viene y domina el Imperio de Oriente. Entonces, ¿qué ocurre? Nace en el siglo VII la dinastía del Islam, que inicia con Mahoma. A partir de ahí entonces hay una lucha hegemónica dentro de estos grupos. Entonces, con estos grupos nacen los diferentes califatos. Y dentro de estos califatos, entonces, surge dentro de ellos la interrogante, ¿quién va a suceder al profeta? Mohammed, que si no mal recuerdo, que más o menos como le llaman Mohammed, que es como el equivalente A Muhammad, o sea, a Mahoma. A Mahoma. Sí, los descendientes directos o aquellos que propugnan por vivir sus dichos, su costumbre. De ahí entonces que nacen los seguidores de los chiitas y los sunitas. Los sunitas dicen, basta con que tú vivas los enunciados, los dichos, la costumbre, lo que estableció el profeta en el Corán. Los chiitas dicen, no. Los que tienen derecho al califato son aquellos que descienden de Ali, el hijo de el nieto de Mahoma. Las contradicciones que tienen entre ellos. Sí, entonces, en un mismo pueblo. Pero no, al entonces, final, aparte doctor, de eso, al final, doctor, ahí vemos viene- que se resume por la lucha por la no, tierra, entonces ahí viene por lo el que territorio. ahí viene lo que se llama entonces la dinastía de los califatos. Abul Bat, que es el suegro de Mahoma, es el primero que lo sucede. Dura 2 años, viene Osman, después viene Osman, después viene Ali. Ali es el primer chiita que gobierna un califato, pero entonces luego es asesinado y viene Muawiyah. A partir de Muawiyah entonces nace la hegemonía de los sunitas. Entonces en el siglo VII ocurre un hecho importante en esta tierra.
No sin antes decirle que quienes puso Palestina a lo que conocemos como Palestina, que anteriormente se llamaba la tierra de Israel o tierra de Canaán, fue el emperador Adriano como un castigo. Por este tema de los musulmanes, disculpándome, Sí, claro. no tiene tanto impacto religioso en el tema de Israel, porque ellos son judíos. O sea, el judaísmo es que allá se practica. Sí, por eso también tienen la diferencia por el tema, y en un momento quizá usted lo puede explicar, la división de Jerusalén, que se da Sí, precisamente pero por esta situación. a raíz de ese elemento histórico es que vienen entonces la dinastía de los Omeya. Los Omeya conquistan a Jerusalén, al Imperio Romano de Oriente. Y entonces ahí cuando ellos establecen lo que hoy en día se conoce como la manzana de la discordia, construyen el domo de la roca y la mequita de Al-Azhar, que es el tercer lugar más sagrado del Islam. Okay. Donde se ve que todo el mundo se reúne. Claro. Entonces, Que es un territorio que tiene como 150.000 metros cuadrados. ¿Qué ocurre? Que donde se construye ese territorio, ahí están las ruinas del templo de Salomón. Y lo que posteriormente los judíos lo dejaron como el muro de las lamentaciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí, doctor? Tenemos entonces los musulmanes que tienen un santuario para su religión, pero también tenemos a los judíos que también tienen un santuario para su religión. Entonces, a partir de ahí, entonces viene la lucha hegemónica de entre estos califatos. Luego vienen los abatí, están también los mamelucos, y esta lucha antagónica, antípodas entre ellos, entonces que da lugar, cuando ya entra en escena, el Imperio Otomano. Entonces el Imperio Otomano toma este territorio y hace una división mucho más grande, que en una ocasión es lo que hoy conocemos como Palestina, Siria, Irak, el Líbano, todo eso es un territorio del Imperio Otomano. Y dado la lucha por el control de ese territorio, entonces que están estos califatos hasta la fecha. Entonces, en ese contexto, la pregunta que nos hacemos, ¿dónde está Israel? Sí, claro, porque hemos escuchado una narrativa, pero no escuchamos a Israel. Estamos hablando de que ya Israel es desterrado desde el siglo II después de Jesucristo. Abandonó forzosamente la tierra. Entonces, en ese ambiente que vienen los musulmanes y toman posesión de la tierra. O sea, el terreno que era de Israel lo tomaron los musulmanes. Ya ellos lo toman por las varias dinastías que le he indicado y también por asunto directo del Imperio Otomano. El Imperio Otomano que nace en el lugar que hoy conocemos como Turquía. De varias veces que fueron desterrados y retornaban a su tierra, luego volvían a ser sí, estamos hablando de Israel, del Israel del Nuevo Testamento, porque no hablamos de los destierros y diáspora en el Antiguo Testamento. Claro. Entonces, la pregunta que todos debiesen de hacerse, ¿dónde está Israel en ese sentido? Pues Israel entonces está en la diáspora. Y entonces ahí hay que verificar otro escenario. ¿Cuál es el escenario? Que entonces vienen los grandes imperios. El Imperio Otomano, totalmente ya alicaído por las luchas antagónicas que le desarrollaban los propios califatos islámicos. Y entonces hay un imperio que se forma, que se llama el Imperio Británico, que ha sido uno de los más extensos de la humanidad. Y entonces comienzan a ocurrir una serie de eventos en la diáspora judía, como fueron los famosos pogromos. Los famosos pogromos que se dan a finales del siglo XIX, inician en Rusia.
con la muerte del zar Alejandro II, donde se acusaron directamente a los judíos y comenzaron entonces esa persecución tenaz en contra de los judíos. Entonces de ahí comenzaron a desarrollarse una serie de acontecimientos en Europa que dio al traste con un movimiento muy importante llamado el movimiento sionista. Por Theodor Herzl, inspirado en el caso Dreyfus, un judío francés que fue acusado injustamente de espionaje y traición militar y condenado a cadena perpetua. Yo iba a decir que ese nombre estaba difícil. Sí. Entonces, en ese ambiente comienza lo que llaman la Aliyah, que fueron las primeras migraciones judías de Europa otra vez hacia lo que hoy conocemos Palestina. Okay. Cuando ellos comenzaron a llegar, la primera Aliyah, en 1904, estaban ya los árabes asentados en su tierra. Y, ojo, estos judíos, llamados Yisu, porque así era que lo llamaban ya en ese contexto, comenzaron a asentarse en esa tierra nueva vez por permiso de los musulmanes que estaban ahí. Porque cuando llegaban la cultivaban. Y específicamente en esa tierra desértica, que es donde inicia entonces los famosos kibbutz, que eran comunidades agrícolas rurales judías. ¿Cuál es el problema? Que comienza entonces el dominio de esta tierra por, en la Primera Guerra Mundial, todos sabemos que desaparece el Imperio Otomano. Sí. Entonces, ¿quiénes se reparten esa tierra? Se los reparten Francia y Reino Unido. De esa repartición, que fue un acuerdo llamado el acuerdo Sykes-Picot, Reino Unido se queda con lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza, lo que hoy conocemos como Cisjordania, Líbano y Siria. Entonces, se siguen aumentando las Aliyah, que fueron diferentes emigraciones, hasta el año 1935, por ahí. Entonces, Entonces, para adelantar un poquito ahí, maestro. No, fuimos del 7 a 1912, sí. Que casualmente fue hoy, que uno de las batallas en la que estaba mencionando Eddie. Y es justamente esa historia, viendo esa historia, dándose contexto, y discúlpame que te interrumpa, Jorge. Viendo toda esa historia que viene trayendo estos conflictos que se han dado durante los años, ¿verdad? Por el territorio. Viendo el escenario de hoy, ya después de un año de muchas pérdidas, muchas intervenciones militares, muchos misiles lanzados, o sea, muchos ataques de manera, no hablo de un lado particular, hablo de la pérdida humana en sí, las pérdidas que se han tenido. ¿Cómo usted ve que termine este conflicto y quién ustedes ven que tengan la razón o que salgan ariosos de este conflicto en general? Pero es un poco complicado decir quién va a ser airoso y quién no, porque ahora mismo hay un estado formal que se llama el Estado de Israel. Sí. Y este estado tiene como 100 frentes abiertos. Sí. Históricamente siempre tenemos que a partir del año 1948, cuando Israel proclama su independencia, sus estatutos señalan que harán lo indecible, no estarán tranquilos, no van a dormir hasta tanto exterminen el Estado judío. Y en ese ambiente que nacen dos grupos bastante agresivos, incómodos, difícil para Israel lidiar, que son Hezbollah, en la intifada del año 1987, y luego entonces nace no Hamas
más bien nace en el año 1987 y Hezbollah en 1982 en el Líbano. Todo esto auspiciado por Irán, pero un Irán a partir del año 1979, cuando entra la dinastía de los ayatolás, porque anteriormente la dinastía de los ayatolás, pues había una convivencia bastante fraterna entre Estados Unidos, Israel e Irán. Entonces, ya el asunto de... Y Al-Fatah, el papel que juega también. Al-Fatah sí que en sus orígenes Por sirvió de supuesto, soporte a la Organización para la Liberación de Palestina. Y el actual gobierno Sí, funge constituido como por Al-Fatah, una facción de la OLP. Entonces, ¿cuál es el la problema? base. Que Hamas y Hezbollah no reconocen los acuerdos de paz entre la Autoridad Nacional Palestina o el Estado palestino. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa la paz con Israel, sino lo que les interesa es el exterminio de Israel. ¿Por qué? Porque ahí se contesta entonces lo que usted me dijo. Ellos quieren eliminar a Israel de esa tierra, y no solamente eliminarlo, sino desaparecerlo del mundo de manera completa. Y entonces formar un Estado islámico palestino. En la tierra de Israel. En el territorio de Israel. Entonces, usted dice eso de manera ya histórica, religiosamente. Ahora bien, hablando militarmente, Israel cuenta con mucho de lo que acabe necesario para simplemente... Bueno, ya en el término de Estado hay que entender que tú estás como grupo, ¿verdad? Algunos le llaman grupo de resistencia, otro grupo terrorista. Ya tú como grupo, ¿verdad? Al fin, sabes que tú estás afrontando un Estado, y no solamente un Estado, sino uno de los mejores ejércitos del mundo, y con un sistema de inteligencia, creo que tiene que ser el número uno. De defensa, no crea, lo es. La Mossad. La Mossad. Entonces, ¿cuál es el problema de esta situación? ¿Qué es lo que lo agrava más? La parte humanitaria. ¿Y por qué? Porque tanto Hezbollah como Hamas usan estrategias para escudar sus ataques. Por ejemplo, según, ¿verdad?, el sistema de inteligencia de Israel y lo que se ha podido ver en algunos medios de comunicación, estos grupos usan las escuelas, los residenciales, los hospitales, para convertirlo en centro de operación. Bueno, ¿cuál es el mensaje? Yo te puedo lanzar un misil, te puedo lanzar 100 misiles, lo que yo quiera, pero tú no puedes desarrollar ningún tipo de retaliación, porque entonces puede ser que mate a uno de los integrantes del grupo, pero te va a llevar 500 civiles. ¿Y qué ocurre? Entonces Israel viene, bombardea un hospital, entonces ahí viene un peripeto que se llama en la parte humanitaria. Bueno, obviamente, ¿qué es lo que sale en los medios de comunicación? No Israel persiguiendo, dándole seguimiento a un misil, a unos ataques de Hamas o Hezbollah, destruye un hospital. Sí. Sino Israel está masacrando niños, masacrando hospitales, masacrando residenciales. Por ejemplo, el caso de Hassan Nasrallah, que fue ultimado por Israel en septiembre. Para Israel ultimar al jefe del Hezbollah en el Líbano, ¿qué tuvo que hacer? Se llevó un edificio residencial, 4 edificios residenciales, y en ese edificio residencial, abajo en el sótano, operaba este señor. O sea que, ¿cuál es el problema? Que por cada terrorista que Israel mate, se lleva 200 civiles. Ahora, entonces tú calculas, 10 terroristas, 2.000 civiles. ¿Qué hay aquí ahora? Un asunto de carácter humanitario. Entonces, Israel, en ese contexto, tiene 2 alternativas. O dejo que me acaben, que desaparezca como Estado, o entonces me defiendo. ¿Cuál es la espina de todo esto? Los civiles.
Entonces, una estrategia de estos grupos que usan los civiles como escudo humano. Maestro, ¿qué lectura usted le da a esta visita del primer ministro de Israel a Estados Unidos? Eh, una visita reciente que tuvo con el presidente Joe Biden y también la candidata presidencial Kamala Harris, la cual tuvieron en conversación, quizás para un cese al fuego o algún acuerdo de apoyo de Estados Unidos. ¿Qué lectura le podemos dar a eso? A Estados Unidos no le conviene que la guerra entre Hamas y Hezbollah y los hutíes desde Yemen y también ataca directamente a Irán, porque eso significa para Estados Unidos un ambiente geopolítico bastante tenso, Sí, muy tenso. muy complicado, muy difícil, ya que tiene el frente abierto de Ucrania, Rusia, y también tiene el frente abierto de Taiwán, China. Sí, un También conflicto que tiene también mucha el historia. frente abierto aquí en la región con el conflicto de las elecciones en Venezuela y también las elecciones que van a ser ahora en noviembre. Noviembre. ¿Dónde radica el problema? Que Estados Unidos, para nadie es un secreto que su socio número uno geopolítico en Medio Oriente es Israel. Claro. Entonces Israel, por un lado, no puede abandonar a Israel a la suerte de Irán. Pero tampoco lo puede soltar para que haga travesura. Porque entonces se complica más el panorama. ¿Qué pudo haberle dicho el presidente de Estados Unidos al primer ministro israelí? Bueno, trata de ver cómo los ataques son menos a los civiles. Traten de verificar si ellos están en un cese al fuego, por lo menos temporal, para ver cómo esto no se alarga más el conflicto. Porque si hay un enfrentamiento directo entre Irán e Israel, es obvio que entonces eso va a traer a Estados Unidos. Y ustedes saben qué implica eso. Pero también hay otro problema y es que hay un frente de los hutíes en Yemen que bloquea el paso de esos buques por el Mar Rojo, por el Golfo Pérsico, y eso implica una pérdida cuantiosa para tanto la Unión Europea, Estados Unidos, como otros países. Y además el frente abierto que tiene con Arabia, con Arabia Saudita. De manera que llegar a Israel a un acuerdo Era más beneficioso para todos. Yo sospecho que por las fuertes bajas que ha tenido Hamas en la Franja de Gaza y también las fuertes bajas que ha tenido Hezbollah en el Líbano y también el temor de Irán, posiblemente haya un cese al fuego. Posiblemente haya un cese al fuego. Ahora, todo va a depender porque Israel dice, si le entrego otra vez la Franja de Gaza a Hamas, ¿para qué valen los esfuerzos? Porque hay más de 1000 túneles, donde esos túneles es que Hamas lanza ataque a Israel. ¿Cuál es la razón de esos túneles? Desaparecerte como está. Entonces Israel dice, pero yo no voy a darle esto otra vez a mi enemigo para que me destruya. Y entonces en el caso del Líbano, por la parte del sur de Israel, entonces ha habido un desplazamiento de más de 60,000 israelíes. Y esa logística de armamentos que tiene Hamas, ¿quién los suple a ellos con la logística de armamento, de bombas? Irán. Irán y Qatar. Sí. Irán y Qatar. Pero particularmente Irán, porque Irán tiene un compromiso con los palestinos asumido del año 1979. Además de que Irán, como chiita, Hezbollah es chiita, pero Hamas es sunita. Pero de todo modo lo une la causa, según ellos, la causa de Palestina. Hay que entender que no es un enfrentamiento directo entre el Estado palestino e Israel. No es un enfrentamiento directo. Palestina, como Estado de Israel, conviven de manera pacífica. Y entonces el Estado de Israel ha tenido que tomar medidas hasta cierto punto sórdidas porque está en juego su seguridad. Y un ejemplo muy concreto fue lo que pasó el 7 de octubre del año 2023, donde 1,200 israelíes murieron a manos de Hamas. No solamente eso, sino que vulneraron su soberanía
el muro y le secuestraron a casi 300 rehenes. ¿Y qué justifica que Hamas tiene el control de Gaza? De Gaza, porque la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud, tiene el gobierno constituido, reconocido. Claro. Hamas surge como un grupo rebelde que se antepone a los acuerdos. Pero será, y usted me ilustra al respecto, si Hamas se siente más identificado con un propósito de exterminio de lo que ellos consideran sus enemigos, o la Autoridad Nacional Palestina ha perdido de alguna forma ha perdido quizá poder, sobre todo después de la desaparición de Yasser Arafat. Esto ha justificado más a Hamas. Sí, no se puede obviar que la falta de Yasser Arafat ha hecho falta en Palestina. Pero jamás se hace con la Franja de Gaza después de las elecciones legislativas. La ganan legítimamente. En el 2006, pero de manera de facto, en una lucha antagónica contra Al-Fatah, de manera violenta, lo sacan de la Franja de Gaza. Entonces, a partir del año 2007, de manera de facto, de manera ilegítima, Hamas está ocupando la Franja de Gaza como una facción. Es que se constituyeron en gobierno, de hecho. Y a esa totalmente facción, dividido. Claro, entonces esa facción de Hamas es la que hasta el momento ha sido y es la manzana de la discordia. ¿Y por qué? Porque es la que tiene toda revuelta, este conflicto entre los palestinos y los israelíes. ¿Por qué? Porque la ONU, a quien reconoce en el año 2012, ¿a quién es? A la OLP. A la OLP. Como... Y no todos los palestinos reconocen a Hamas. Es un partido político que se alzó con la victoria y tiene el control, pero ni siquiera tiene pero un control basado en fuertes represiones. Claro. Pero también hay que reconocer que del otro lado, desde hace 20 años que tampoco hay elecciones. O sea que Abu Abba también está con su periodo totalmente cumplido. Y asimismo también pasa en el Líbano, que hay un primer ministro por consenso, pero que ellos tienen una situación muy similar a la que hay en Haití, el Líbano. Y hay que también entender que Hezbollah en el Líbano abarca el 80% del parlamento, es mucho más fuerte que el ejército y toma decisiones que son vitales para el estado del Líbano, alimentado por Irán. Obviamente, pues le digo, con todas estas bajas que ha recibido Hezbollah en estos últimos días, es posible que haya un cese de fuego, pero no con la finalidad de ellos abandonar su sistema de lucha, sino para ello entonces fortalecerse, para volver a atacar. O sea que es un fuerte dolor de cabeza. Ahí hay un punto que llama la atención, que ¿dónde está la comunidad internacional? Entonces, maestro, eso es como algo de nunca acabar, ese problema. Mira, mientras exista Hamas, mientras exista Hezbollah, mientras existan los ayatollah en Irán, humanamente es algo muy neurálgico para el Estado de Israel, para el Medio Oriente y también para la humanidad. Es bien difícil. Ahora, ya lo que Dios establece y está en la Biblia son otras cosas que, independientemente de los planes humanos, eso se cumplirá. Pero por ahora, esa es la situación en la cual estamos viviendo y habrán pues mucho más conflictos. Es interesante verlo de esa óptica, porque no solamente es que no es como cualquier otro conflicto que quizás sea yo quiero ese territorio y vamos a pelear por él y el quien gane se queda con el territorio, sino tiene un contexto
histórico, tiene un contexto de que hay tantas piezas que se mueven y ayudando tanto una parte como ayuda a la otra. Ese tema de que cada terrorista que logran capturar o asesinar en ese mismo contexto, tiene que sacrificar la vida de un civil o muchos civiles para poder llegar a ese objetivo. Entonces también no solamente la vida humana, el costo de la vida humana, sino también las infraestructuras que se vamos a decir, se explotan o son dañadas por este mismo conflicto. Al final del día no se ve quién va a ganar, o no se trata de ganar, sino cuándo van a parar ese ceasefire y en qué posición va a quedar Israel verdaderamente, si va a volver a atacar o si va a volver o sea, si va a acabar con Hamas y con todo lo que lo ataca, o si simplemente va a dejar que recuperen fuerza. Mire, si usted analiza los orígenes del conflicto, antes del 1948 y posteriormente a eso, en un 95%, o diría yo hasta un 98%, cuando Israel lanza un ataque es para defenderse. Sí, eso es verdad. Eso es sabido histórico. Eso es para defenderse. Y si usted analiza, cuando vinieron los acuerdos de Oslo, 1993, 1995, la OLP reconoce por primera vez al Estado judío, al Estado de Israel. Y se reconoce el Estado palestino. Israel entonces reconoce al Estado palestino y le da como territorio lo que conocemos como Cisjordania. Que mantienen el control. Ahí operan. Con la finalidad que de manera gradual Israel iba a ceder la franja de Gaza a la autoridad palestina, pero con un requisito número uno. Que ustedes pongan orden en su casa, que usted ponga una seguridad estable en su casa y que de ambos lados vivamos en paz. Una convivencia totalmente pacífica. Y un hecho importante es que Israel es quien le suministra luz a la franja de Gaza, le suministra agua y también, incluso hasta le da trabajo a los palestinos. ¿Cuál es el problema? Que esa agua y esa luz jamás la toma para fabricar armas. Esa tubería donde emana el agua, entonces jamás la toma para tirar misiles. ¿Y qué hace? Le corta el suministro de agua a los gazatíes. ¿Y esto qué produce? Produce entonces un asunto humanitario. ¿Quién tiene la culpa? Israel. Entonces siempre culpan a Israel en todo lo conflicto. Cuando se reúne el Consejo de Seguridad, porque también es otro punto que hay que hablar, la ONU con relación al conflicto de Gaza está sumamente dividida. La ONU sumamente es un dividida. organismo infuncional ahora mismo en estos momentos. Porque ¿cuántos conflictos tenemos en el mundo a nivel internacional? ¿Y qué conflicto se ha resuelto por una convocatoria de la ONU? O de una organización internacional. Si es un país pequeño, sí. Pero ni los de los países pequeños no se ha resuelto porque tenemos una situación de Haití. No, pero mira por qué. Porque los estatutos, ¿sí? Porque los estatutos de la ONU, particularmente los del Consejo de Seguridad, son anacrónicos. ¿Por qué son anacrónicos? Porque tú tienes 15 miembros y de esos 15 miembros hay 5 del Consejo Permanente que tienen derecho a veto y que no puede tomar el Consejo de Seguridad una resolución en contra de los intereses que enmarcan a uno de estos miembros del Consejo de Seguridad Permanente. Entiéndase Estados Unidos, sí. Entiéndase China, entiéndase Francia, entiéndase Rusia. Aquí, después que mataron al presidente de Haití, el Consejo de Seguridad se ha reunido varias veces. Pero ¿quién veta la decisión? Rusia y China. Lo que pasa es por eso, cuando entró el conflicto de Ucrania por eso digo, y Rusia, el Consejo de Seguridad se reúne de emergencia. ¿Qué pasó? ¿Quién vetó una sanción a Rusia directamente? El propio Rusia, porque tiene ese derecho. Por eso digo, vuelvo y repito, es un organismo funcional, porque cada país de esas potencias tiene una línea de los países que tienen apoyo y normalmente son contrarias. Estados Unidos por una parte,
tenemos a China, Rusia por otro lado. Entonces, cada uno tiene un país de la región el cual ejerce una defensa. Entonces, cuando se crean esos conflictos, cuando la misma ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, quiere emitir una resolución vetando a uno de esos países, vemos que uno de ellos se antepone porque tiene derecho al veto. Entonces, un organismo que no da resolución a los conflictos internacionales. Tendrían que estar esas potencias de acuerdo para resolver ese problema. Sí, entonces eso se llama las negociaciones debajo de la cortina. Sí, Yo te cedo tal y tú Por tal, el ejemplo, tablero internacional. Por ejemplo, Rusia pudiese decir a Estados Unidos y a Reino Unido, yo te voy a ceder que tú tumbe el gobierno de Venezuela, a cambio que tú me dejes yo tomar la mitad de Ucrania. Entonces ahí viene una resolución del Consejo de Seguridad. La aprobó Rusia, la aprobó China, pero porque por intereses particulares. Mientras existan esos intereses antípodas entre estas grandes potencias que manejan la ONU, es muy difícil. Por lo demás, ¿qué son lo que vienen? Bueno, pues vienen resoluciones de sanciones de carácter morales, porque cuando el Consejo de Seguridad de la ONU no puede establecer una sanción, entonces se reúne la Asamblea, pero la Asamblea General, las resoluciones que toman son de carácter moral, no vinculante. Y por eso que esa sanción que estableció la ONU en contra de Rusia cuando invade Ucrania fue muy de carácter moral, por eso no produjo ningún tipo de efecto. Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Para mí fue súper interesante no solamente saber qué ha pasado este año con este tema, este conflicto de Israel, sino también que pude estar con mis compañeros y obviamente les agradecemos que haya estado con nosotros hoy, señor Franklin Martínez Burgos, nuestro doctor, como decimos. Esto fue otro episodio de Seguridad y Defensa hoy. Muchísimas gracias por sintonizarnos otra vez. Recuerden vernos en Radio Funglode, en YouTube y en todos los otros canales, YouTube, TuneIn, Spotify. Y recuerden volver con nosotros el próximo martes. Y recuerden, estamos para su seguridad. Cuídense mucho.